Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a su espacio Tendencias. Como siempre, un gran gusto compartir con ustedes los temas de actualidad y de interés en compañía de prestigiosos invitados que nos prestan su voz, experiencia y conocimiento para ayudarnos a aterrizar los temas que son de coyuntura, que nos permiten también ponernos en contexto de nuestra realidad. Antes de entrar en materia, saludo a mi compañero Juan Fernando Jaramillo. Muy buenas noches. Buenas noches, Caterina, a usted, a todos los televidentes, en especial a nuestro invitado, que desde la ciudad de Bogotá nos acompaña, y es el doctor Alejandro Ramírez, abogado de la Universidad de Medellín, MBA, y especializado en negociación de la Universidad de los Andes. Tiene un doctorado en Derecho Privado, ha estado como profesor universitario, además fue director de la Justicia Penal, Militar y Policial en el Ministerio de la Defensa. Bueno, tiene un gran recorrido que si yo me quedara aquí, pues no podríamos preguntarle nada. Muy bien, pues doctor Alejandro, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Catherine, un gusto. Bueno, algunas dificultades en la señal, ¿no? Sí, tenemos un poquito de dificultad en la señal, pero vamos a ver si arrancando y calentando los motores podemos tener mayor claridad. Doctor Alejandro, vamos a hablar hoy de la libertad de prensa en América Latina en el peligro de la libertad de prensa que se suscita en su mayor envergadura en el siglo pasado por aquellas dictaduras que se tuvieron en este continente, en este pedazo de continente. ¿Cómo la ve hoy por hoy? Porque pues estamos viendo desde Argentina, desde Venezuela, desde Bolivia, Nicaragua, etcétera, unas ganas tremendas de darle solución a un gobierno que no quiere escuchar una posición de crítica hacia el poder. Así es, Juan Fernando. Tenemos en este momento en el continente unas graves amenazas para el periodismo desde los limitantes del gobierno y básicamente por la colusión. Hemos visto un retroceso en los indicativos del Estado de Derecho en todo el continente. De esto no se ha salvado, por supuesto, Colombia. Y entramos con el gobierno de Gustavo Petro ya en una senda donde vemos amenazas al periodismo sin que el gobierno las cuestione. Pero también estamos viendo cómo el periodismo cómo el gobierno y el Estado silencia a la prensa. El último de los casos, el caso del Ministerio de Defensa, donde le ofrecieron un contrato de confidencialidad a la revista Semana. Pero antes de ese, una semana antes, ya habíamos tenido el caso de la periodista Stephanie Bates, a quien un coronel del ejército le dijo que tenía que cambiar su línea editorial. Pero también habíamos visto una semana antes cómo también encontrábamos amenazas a la prensa desde los grupos ilegales, como fue el caso del ELN con Vicky Dávila, sin que aquí hubiera ninguna protesta por parte del gobierno de Gustavo Petro, como si eso fuera a afectar sus mesas de negociación en la paz total. Entonces lo que hemos visto en Colombia es un fenómeno que viene de diferentes lugares, viene de limitantes del gobierno, por supuesto, de los grupos ilegales, por supuesto, pero también ahora en el entorno electoral, donde no van a poder cubrir la prensa en diferentes regiones del país, hoy bajo el control de grupos ilegales. Caterina. Sí, le quiero preguntar a nuestro invitado sobre, pues obviamente todos esos retos que se avecinan. ¿Cambió el presidente actual de los colombianos de enemigo? Es decir, hoy lo vemos desatado muchas veces en la mañana, que uno dice a qué horas trabaja, respondiendo, retuiteando, replicando
controvirtiendo artículos de prensa a través de sus redes sociales. Entonces, lo observamos que encontró siempre hay que tener un enemigo en política. El enemigo en este caso se convirtió la prensa cuando de pronto desapareció de la escena por todas las dificultades que ha atravesado el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Así es, Caterina. Hemos encontrado unas referencias de Gustavo Petro en sus redes sociales hacia los medios colombianos de una manera despectiva. Recuerda que él los llama los medios del establecimiento. Y ha encontrado una crítica muy fuerte en este momento donde tiene una agenda legislativa más ambiciosa. Yo he visto una labor de la prensa muy importante en este momento en el trámite de la reforma a la salud, cuando ya nos hablan de que van a radicar una reforma a las pensiones y una reforma laboral. Y él dice que son los medios del establecimiento los culpables de estas críticas. Imagínate lo que viene sucediendo. Como si la labor de la prensa no fuera tener este accountability, dar cuenta de lo que viene sucediendo con el gobierno. Entonces, cuando los periodistas y las casas editoriales empiezan a ver este tipo de frenos, por supuesto prendemos las alarmas aquí en Colombia, pero también internacionalmente. Hay un índice muy importante que es el RSF, que es como el índice de Free Press Index en el mundo. Y ese índice está midiendo cómo Colombia, dentro de 180 países, se ubica en el lugar número 145. Fíjate el problema en el que estamos. Y eso fue medido al año pasado sin ver los problemas y las amenazas a la prensa que están reportando hoy organizaciones, por ejemplo, como la Fundación para la Libertad de Prensa. Va a ser mucho peor este índice para el próximo año. A ver, sin duda los medios de comunicación son una muestra de gran parte de las democracias. Si funcionan libremente, pues hay una buena porción de democracia en ese territorio. Algunos sostienen, doctor Alejandro, que es que los apretones del poder contra la prensa en América Latina, en muchos de los casos es responsabilidad también de la genuflexia de algunos medios de comunicación que se arrodillan ante el poder. ¿Cómo poder recuperar la dignidad de la libertad de prensa con unos medios que se arrodillan? Claro, Juan Fernando, fíjate, yo he tenido un recorrido en los medios desde el año 2007. Yo empecé en Cable Noticias, luego estuve en RCN Radio y he tenido la oportunidad de escribir para varios medios virtuales, varias páginas de opinión también. Y lo que me he encontrado siempre, inclusive en mi ejercicio en RCN, muchas veces que nosotros dábamos noticias y nos llamaban desde la casa de Palacio de Nariño a preguntarnos por las fuentes, como si el gobierno no tuviera en cuenta el respeto por la libertad de prensa y los principios del periodista, como es conservar la fuente. Y lo que nosotros vemos también en Colombia particularmente es que hay un gran porcentaje de pauta oficial para estos medios. Lo vimos, por ejemplo, en la campaña por el referendo de Juan Manuel Santos con el plebiscito, donde encontrábamos muchas cadenas radiales, por supuesto con toda la pauta publicitaria de ese proceso, que era una pauta multimillonaria. Y hubo denuncias, inclusive desde la contratación del SECOP, por la cantidad de la pauta. Todavía vemos muchos alcaldes tratando de inflarse su imagen a través de los medios y, por supuesto, contratando pauta. Y los criticamos. Hace poco creo que escuché una de estas críticas muy importantes frente al alcalde de Barranquilla, pero las tuvimos también en Medellín. Las han tenido en Bogotá con Claudia López, que ha sido una figura tan mediática. Se ha gastado mucha pauta publicitaria en muchos contratos del distrito en ello. Entonces, lo que nosotros también vemos es que hay unas limitantes del gobierno también en silenciar a los medios a través de la pauta. Si estás conmigo en la línea editorial, tienes pauta. Si te retiras de mi línea, en tu línea editorial, se te va la pauta. Y recuerdo mucho el caso, por ejemplo, en La Hora de la Verdad. Yo recuerdo cuando trabajábamos en RCN y las presiones eran muy fuertes. Y la organización Ardila Lule sostuvo el programa hasta donde pudo, pero me acuerdo inclusive
que le bajaban en la batería la potencia al programa, un programa que escuchaba todo Colombia, quedó escuchándose en 4 ciudades. Entonces, fíjate los problemas que existen y las limitantes de la política cuando no se respeta el oficio del periodista, que no es nada fácil, porque el periodista expone su vida, expone toda su intimidad, y es un trabajo que particularmente en países como Colombia encuentra riesgos de todas partes. Claro, impactante. ¿Cómo lograr hacer que los medios puedan existir? Porque los medios, indiscutiblemente, aparte de ser un estandarte de la democracia, tener que defender la verdad, ser un referente para la sociedad en materia de búsqueda de los acontecimientos y narrar el día a día, escribir la historia de lo que pasa en nuestros territorios, también son empresas en las que trabajan, viven y laboran personas y que además deben cumplir con unos presupuestos y sostenerse económicamente. ¿Cómo lograr que exista ese sano equilibrio de poder asignar unos recursos pero a la vez mantener la independencia, o eso es utópico? Caterine, lo primero es denunciar siempre la censura. La censura, yo diría que es la ofensa y es el irrespeto mal por el oficio del periodista. Debe haber respeto por la labor del periodismo. Y esas han sido conquistas que inclusive están en anaqueles en la Corte Constitucional. Aquí ha habido muchas demandas que se han tramitado a ese nivel. Yo he participado en varias de ellas, y en la construcción de jurisprudencia, donde se sienta hasta dónde puede llegar la prensa también, siempre y cuando respete los derechos de los procesados. Entonces, fíjate, uno encuentra que hay límites legales normales, el buen nombre, la honra, por ejemplo, la reserva sumarial, ¿cierto? Y a veces uno, cuando está en la ventanilla judicial cubriendo periodismo, también uno se cuida mucho. Pero lo que no podemos aceptar nunca en el periodismo es la censura. Y fíjate, aquí en Colombia tenemos casos de censura muy graves, de líneas editoriales completas. Pero no solamente aquí, en el mundo también. Ayer vimos, por ejemplo, lo que pasó con Tucker Carlson en Fox News, lo que pasó con Dan Lemon en CNN. Por supuesto que también está el tema del papel de los periodistas en sus redes, que ese es otro tema que ha venido también a jugar en el periodismo. Hasta dónde los periodistas se vuelven editorialistas y hasta dónde están cubriendo. Pero tenemos muchas amenazas en el periodismo en países como Colombia. No solamente tenemos el caso de la censura, tenemos casos de agresiones. Aquí hemos tenido casos muy terribles donde los periodistas han tenido que sacrificar sus vidas por cubrir los temas de gobierno, por cubrir los temas de orden público. Hemos visto periodistas secuestrados, hemos visto todo lo que recuerda lo que sucedió en la década de los 80 con Diana Uribe, con Diana Turbay, con cuántos periodistas que no podemos nunca sacar de nuestra memoria en este digno oficio, y siempre reclamar el respeto hacia él, no solamente de la parte de los políticos, sino también en las organizaciones, en las líneas editoriales, respetando mucho la libertad de expresión. Pues vamos a invitarlo a usted y a nuestros televidentes a que nos vayamos juntos a una breve pausa para unos importantes mensajes, y ya continuamos con este valioso tema que estamos abordando en el día de hoy aquí en Tendencias. Gracias por continuar con nosotros esta noche a través de Tendencias en nuestro canal Televid, hoy hablando acerca de la libertad de prensa. Juan Fernando. Para el doctor Alejandro, una pregunta que es muy del hoy por hoy. ¿Cómo en las demoliberales, en los estados demoliberales, podemos contrarrestar la intentona del populismo de izquierda y de derecha y proteger la libertad de prensa? Porque, como bien lo decían ustedes dos ahorita, pues es que esa pauta casi que el gobierno la entiende como una obligación de ajustarse a la línea editorial del gobierno. ¿Cómo resolver esa situación ética y de la necesidad económica para sostener los programas? Juan Fernando, qué pregunta tan importante. Yo he visto muchos periodistas que han hecho intentos por defender sus líneas y sus líneas de periodismo, inclusive investigativo hoy en día. Y muchas veces
ellos terminan excluidos de los programas. No hace mucho, Juan Fernando recuerda cómo nos estaban contando toda esta tragedia que hubo con esta niña Diana Silva en el programa de Pirri, y todo por exponer una investigación que involucraba a un congresista de las cercanías más grandes en el momento con el gobierno de Juan Manuel Santos, como fue Mauricio Liscano. Entonces uno encuentra esos problemas en la prensa en Colombia y uno dice, bueno, vamos a hacer respetar a la prensa, vamos a hacer respetar además la libertad de opinión también en las líneas editoriales. Y debe ser una consigna. Uno encuentra para resolverte tu pregunta que tenemos que apoyarnos y darnos mucha solidaridad quienes hemos desempeñado esta profesión en el periodismo y apoyarnos mucho. Aquí en Colombia, por ejemplo, yo estoy muy pendiente siempre de las cifras de la Fundación para la Libertad de Prensa y me preocupa mucho las 218 amenazas que consignaron el año pasado hacia el periodismo. Y siempre llama uno a los amigos periodistas también para informarse y tratando de hacer un papel, digámoslo así, neutral y objetivo sobre los temas, que tampoco es fácil. Escoger las fuentes en Colombia también suele ser un trabajo importante, donde hay mucha destreza por parte del periodista de dónde va a sacar sus fuentes. Pero por supuesto, tenemos que cerrar todos en solidaridad y exigirle no solamente a la clase política, también a la clase empresarial. Y por supuesto, ni más se diga en este momento del país, donde estamos viviendo un retroceso en nuestros valores democráticos, al empresariado y a la academia, que tenemos que formar en ética y en valores al periodista, y que tenemos que apoyarlos también para evitar que ellos tengan que estar entregando precisamente la objetividad en la noticia y la actualidad nacional y la actualidad de lo que se surte en el conflicto, en el medio ambiente, para evitar precisamente esas presiones de que no puedan informarse y actualizarse. Para mí, lo más importante es dar fe y dar certeza de las noticias que se dan. Para ello, las fuentes, la formación en ética y valores del periodismo y hacer un trabajo social de articulación entre la clase política, el empresariado y la academia para que este oficio pueda ser exitoso. Sin duda, se requieren que todos los actores puedan articularse de una forma armónica para que podamos hacer una protección y un crecimiento también de nuestra democracia. Yo creo que obviamente la prensa tiene que hacer una reflexión sobre cómo ha venido desempeñándose en los últimos tiempos, porque ha perdido credibilidad, porque ha perdido público, es un fenómeno social por la aparición de nuevas tecnologías, etcétera. Pero también hay que decir que en medio de todos los pecados que acompañan a la prensa, tiene la virtud también de ser un gran estandarte de la defensa de los valores democráticos y las libertades ciudadanas. Hablemos un poco de ese valor, por lo menos lo que todavía gozamos en Colombia, donde a pesar de que muchas de los medios se desempeñan en concesiones del Estado, por ejemplo la radio, los canales de televisión, o que no nos vaya a pasar lo que vimos en Venezuela, que hasta se prohibía la llegada del papel para que no pudieran imprimir los periódicos. Hablemos de cómo la prensa se convierte en ese muro de contención cuando hace bien su labor. Claro, Caterine, yo recuerdo muy bien en las casas editoriales, y he tenido grandes amigos en ellas, por ejemplo en El Tiempo, en la familia Santos, he conocido varios de ellos y he tenido la oportunidad de confrontar sus experiencias, ¿cierto? Y de recordar momentos de crisis también del gobierno y cómo las lograron manejar y cómo las lograron sortear, ¿cierto? Y uno quisiera aprender de todas estas cosas para poder saber cómo orientar mucho mejor la labor. Lo que decía Juan Fernando ahora, esa tentación del populismo, esa tentación que se ha exacerbado con el tema de las redes sociales. El periodismo tiene que resistirla. Saber en qué momento se pasa de la línea del periodismo a la línea de la opinión y la línea editorial, y hasta dónde se puede profundizar en ella también. Y en eso el tacto que desarrolla el periodista con su experiencia es lo más importante. Yo he escuchado muchos programas que empiezan a tomar una fortaleza, por ejemplo en la radio, o también en la televisión, como tú dices, en medios donde son concesiones que otorga el Estado y donde ellos también saben que tienen unas limitantes, por supuesto. Pero la madurez del periodista,
la madurez de la clase política, que es lo que hay que exigir. A mí me preocupa mucho en este momento, en este gobierno, como lo dices, con esas cercanías ideológicas con el populismo, donde pueda llegar la censura en los programas, donde puedan tomar líneas editoriales en programas nacionales, donde se supone que deberían mantener un equilibrio y que ese péndulo fuera un péndulo neutral. Y empiezan a contarnos que, por ejemplo, llegan personas de la política como Holman Morris a RTBC, y entonces ahí es donde uno empieza como analista político y como periodista también a dudar de esa línea editorial, porque se puede sesgar. Aquí, por ejemplo, en Bogotá lo vimos muy claro en el periodo de Gustavo Petro con la cadena televisiva de la alcaldía, ¿cierto? Y Canal nosotros Capital. veíamos el Canal Capital. Y entonces fíjate que van a repetir eso mismo para todo Colombia con RCTV. Y entonces ahí sí creo yo que deberíamos estar entre los mismos periodistas alertando que si eso va a suceder así, se conserve una línea editorial neutra, para que no pase que el día de mañana estén censurando y cerrando medios por no seguir esas líneas. Entonces, muy importante cerrarnos en solidaridad todos, denunciar estos abusos que vienen sucediendo y donde los podamos prever, porque ya han sucedido, exponer esas experiencias como experiencias nefastas para el periodismo, que nada contribuyen a la información veraz para el ciudadano. Así se nos fue el programa, se nos fue el programa. Muy rápido. Muy rápido, muy rápido. Doctor Alejandro, de verdad muchas gracias por atendernos desde la ciudad de Bogotá. Esto es un tema sensible por lo que vive América Latina con todos estos desbordes populistas que nos llevan a esos señorones del poder a cerrar medios de comunicación porque no pertenecen a su ideología. Le agradecemos mucho habernos acompañado hoy en Tendencias del canal Televid y le enviamos un abrazo y gracias por atendernos. Bueno, se nos congeló el invitado justo a tiempo, a la hora de la despedida. Muchísimas gracias a él y por supuesto a ustedes, nuestros queridos televidentes, como siempre dejarles reflexiones a través de estos diálogos que sostenemos con nuestros invitados sobre lo que sucede en nuestro país. Un abrazo, Juan, feliz noche, y a ustedes, televidentes, nos vemos en una próxima.